Bendiciones, iglesia. Damos gracias a Dios, ¿no?, por volver a estar aquí presentes, y también damos gracias a Dios por los que no están presentes, porque por algo no están aquí, pero pueden escuchar. Estamos en el mes de la reconstrucción de los dones y la visión espiritual. Y yo quisiera, hermanos, hablar de un soñador. Seguro que ustedes lo saben todo, porque los que están en el camino de Dios hace mucho tiempo, seguro que ya han escuchado un montón de veces, de José el soñador. Yo quisiera leer, si se pueden poner en pie, por favor, en Génesis 37, a partir del versículo 1 hasta el 10, yo quisiera leer con ustedes. En la versión Reina Valera lo tengo, ¿vale? Dice así la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y él y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban ante el mío. Hermanos, vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios. Padre Celestial, Señor, en este momento te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me has dado, Padre. Yo necesito, Señor, que tú me des esa fuerza, esa fortaleza, que tú me des esa sabiduría para poder compartir con mis hermanos. Porque cuando yo, Señor, estoy hablando por medio de tu palabra, aprendo yo y aprendemos todos, Padre. Y necesitamos cada día de aprender tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por mis hermanos que están aquí. Yo sé que es complicado, pero tú, Señor, nos das esa fortaleza. Pasamos por procesos difíciles, pero, Padre, confiamos en ti y tenemos fe en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Yo voy a seguir leyendo a partir del versículo 8. Se pueden quedar sentados. Dice así: le respondieron sus hermanos. No, en el 37 dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces los hermanos le respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y el padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Mira, hermanos, Dios nos da sueños tan grandes que a veces hasta la gente que le decimos o le contamos se ofende por ese sueño. Pero Dios no nos va a dar esos sueños chiquititos, Él nos va a dar un sueño grande.
Pero sabemos que tenemos que pasar ese proceso y a veces ese proceso es lo más difícil, ¿no? Muchas veces yo creo que le pasó ya a gente que no han superado ese proceso. Entonces no se llega a la meta. Cuando aquí en la Biblia habla, dice primero Jacob, pero luego dice Israel. Eso yo creo que saben, ¿no? La historia que le pasó. Porque Jacob significa suplantador, engañador. Pero entonces Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que es padre de multitudes. Una noche Jacob peleó tanto con Dios, pero le dijo a Dios, dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Él tuvo una pelea con Dios, pero Dios al final le dijo, él le dijo a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces Dios tocó la parte de su cadera y a partir de ese momento Israel o Jacob se quedó cojo toda la vida. Hermanos, los que caminamos con Dios tenemos una lucha constante en donde Dios está no en contra nuestra, sino está sacando de nosotros lo malo, lo arrogante, nos está moldeando, nos está transformando en ese proceso. Pasamos por un proceso duro y doloroso y todo esto es porque Él nos ama, hermano. No es porque nos odia, sino es por el amor que Él ha tenido por nosotros. Y yo quiero seguir hablando del sueño de José, porque él tuvo dos sueños, ¿no? Que el manojo suyo estaba en pie y los manojos de sus hermanos estaban postrados, arrodillados enfrente de él. Y el otro sueño fue del sol y de la luna y el sol y las estrellas que se postraban ante él, que eran el padre, la madre y sus 11 hermanos. Dice, el enemigo de nuestros sueños pueden ser la desconfianza, el temor, la crítica, la persecución, que es lo que le pasó a José en ese momento cuando él empezó a contar los sueños y cuando su padre le amaba más a su hermano. No es por nada, sino que su padre le empezó a enseñar el camino de Dios y él era obediente. Entonces por eso el padre le amaba más. Entonces por eso empezaron a envidiarle a sus hermanos. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La única forma de vencer cualquier enemigo por el camino es tener el dominio propio. Es un don o una fuerza de Dios para con nosotros. Mira, hermano, José cuando estuvo con su padre estuvo bien, pero luego ¿qué pasó? A través de esa envidia, de esos rencor que le tenían los hermanos, le vendieron a él. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Esos mercaderes le llevaron a Egipto como esclavo. Él se fue como esclavo. Ahí empezó el proceso doloroso de José. Pero aún él, siendo esclavo en la casa de Potifar, él siguió siendo fiel a Dios, siguió creyendo a Dios, siguió confiando en Dios porque él nunca desistió de sus sueños. Pero el sueño de él era el sueño de Dios, porque si el sueño suyo era de él, no iba a ser el sueño de Dios. Por eso tenemos que perseguir el sueño de Dios. Entonces, mi hermano, cuando él estuvo de esclavo, dice en el capítulo 39, eso yo lo leo, ¿vale? No hace falta que lo busquéis. En el capítulo 39 de Génesis dice, en el 4 dice, y halló gracia a los ojos de Potifar, su amo, y le puso de mayordomo y le entregó todo en su poder lo que tenía. Halló gracia. ¿Por qué halló gracia en él? Porque él era un hombre honesto, porque él era un hombre confiado. ¿Y por qué era confiado? Porque él tenía el Espíritu de Dios consigo. Porque si no es imposible, hermano. Pero entonces vino la prueba más grande para José, el obstáculo más grande, más difícil, la caída más fácil para un hombre, que fue la mujer de Potifar. Estando él allí, la mujer de Potifar le echó ojo.
y empezó a buscar a él. Y él, dice la Biblia, que él era un hombre de aspecto hermoso, codiciable, ¿no? Y yo creo que la caída más fácil para un hombre es que una mujer le busque, y también viceversa, ¿no? Pero, y mira, una parte dice, José era un esclavo, nunca iba a tener derecho a una casa, nunca podía tener una mujer, pero ahora se le presenta esa oportunidad que humanamente uno va a decir, aquí yo tengo mi oportunidad de la vida. Pero no era así. ¿Él qué hizo? Él no aceptó. Él dijo que no. Pero la mujer insistía, insistía, insistía. Cada día, no era un solo día, sino que era cada día, cada día. José se negó porque tuvo gratitud, respeto hacia su Señor, su amo, y valoró lo que Dios le dio. ¿Qué pasó entonces? Que la mujer lo deseaba tanto que un día que no había gentes en esa casa, pues le agarró de su ropa, ¿no? La asió de él, dice. Le agarró de su ropa, vente conmigo. ¿Y él qué hizo? Pues dejó la ropa y huyó como vino al mundo, huyó desnudo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Muchas veces cuando tenemos una tentación tan fuerte que yo sé que yo no voy a poder superar, huir, correr. Eso. Desaparecer de ese sitio, ¿no? Porque es que de otra forma no, es imposible. José se negó, entonces, en ese momento, él puso en la balanza la bendición que él tenía con la tentación. Y prefirió quedarse con la bendición porque él tenía, ¿sabes qué tenía, hermano? Tenía carácter. Y Dios le da el dominio propio. Porque él decía, no lo voy a hacer. Porque yo puedo decir, no lo voy a hacer, pero al final lo hago. Pero si yo tengo esa convicción de decir, no lo voy a hacer, y le pido a Dios que me dé ese dominio sobre mi carácter, pues entonces tengo esa ayuda sobrenatural que me puede hacer vencer las tentaciones. Pero si no tienes carácter, te dejas vencer por la tentación y menosprecias la bendición. Yo pongo el carácter y Dios da el dominio propio. Eso es lo que le acabo de decir, hermano. Entonces él huyó de la tentación, salió desnudo. Dice en 1 Corintios 6:18, la palabra de Dios también dice, mira, huye de la tentación. Eso es lo que José hizo, ¿no? Huye. Huir de la tentación es correr camino a nuestros sueños, pero caer en la tentación es desviar del camino de nuestros sueños. Hermano, yo no sé qué sueños te ha dado Dios. Y no sé qué enemigos de tus sueños los tienes. Yo no lo sé. Yo sí sé los míos. Pero si tienes un gran sueño de Dios, vas a experimentar resistencia para cumplirlos. Va a haber momentos que la gente no va a creer en ti, momentos que la familia te va a rechazar, momentos donde la misma gente que antes te aplaudía los sueños ahora te va a criticar. Yo muchas veces en este proceso, porque yo estoy en ese proceso, hermano, me siento medio solo porque mi esposa y yo siempre hemos estado unidos con muchos grupos de paraguayos. Y siempre hemos estado un día aquí, otro día aquí. Teníamos tantas cosas que hacer que a veces queríamos estar solos en la casa. Pero ahora nos encontramos muchas veces solos. Pero eso es un proceso. Yo sé que eso es un proceso de Dios. Yo le doy gracias a Dios de que Él me haga de entender que eso es un proceso. Y aunque a mí me duela, yo tengo que callarme y seguir confiando a Dios. Porque la meta está adelante y yo tengo que seguir esa meta. Pero cuando es un sueño de Dios en tu vida, mira, hermano, dice, no hay resistencia, no hay familiar, no hay circunstancia, no hay diablo, no hay planes que puedan limitarte de los planes de Dios, que Dios tiene para ti y para mí, ¿no? Solo necesitas seguir creyendo en lo que Él te prometió, porque Él lo va a cumplir. Todo depende de nosotros, hermano. Los sueños de Dios se cumplen plantados en la casa de Dios.
Los sueños de Dios no se cumplen donde hay placeres, donde hay éxitos personales. Ahí no se cumple. Y José eso lo sabía, ¿no? Él sabía que el sueño de Dios en él no se iba a cumplir acostándose con la esposa de Potifar. Eso no iba a ocurrir. Eso era un sueño humano, no un sueño de Dios. Mira, hermanos, si los sueños que tienes has logrado sin orar, sin vivir en santidad, sin diezmar, no son los sueños de Dios, porque los sueños de Dios necesitan la intervención de Dios. Si Dios no interviene en nuestra vida, hermanos, no es el sueño de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros podemos lograr muchas cosas, ¿no?, en la vida. Un empresario que dice, yo quiero ser un empresario de aquí a mañana, pero para que él llegue a ser ese empresario tiene que trabajar un montón. Yo leí la historia de Henry Ford, el que hizo el coche Ford. Él tardó un montón, incluso él quiso bajar el costo del coche para que todo el mundo pueda tener los coches baratos, lo que nosotros tenemos ahora, porque antiguamente, en los años 1900, los coches solamente podían tener los ricos, no podían tener gentes normales. Entonces, su sueño era de que todo el mundo tenga coche, pero le costó un montón de tiempo y de años para que él pueda encontrar una persona que confíe en él, porque él decía sus proyectos, pero nadie confiaba, nadie creía en sus proyectos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el proyecto de Dios. Yo sé que no es fácil, pero Dios nos da ese gozo, Dios te da esa alegría, esa paz interior, y esa paz interior jamás en la vida humana podemos tener si no es por la gracia de Dios. Es imposible, hermano. Mira, hermano, José llega a la cárcel por hacer lo correcto. Lo llevaron a la cárcel porque él se negó de la mujer. No voy a explicar todo porque no me va a dar tiempo. Llegó, aún en la cárcel, él no se deprime, porque si yo voy a la cárcel injustamente, seguro que me tiro ahí en el piso y me quedo deprimido, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? Él, estando en la cárcel, incluso aún así, el mayordomo de las llaves de la cárcel le entregó todo para que él pueda organizar eso, porque él estaba con Dios y la gente que estaba con él eran bendecidos por medio de él. Aún en la cárcel él no se deprime, no se amarga. Aún en esa situación él sigue confiando en Dios. Como ejemplo también tenemos a Pablo, al apóstol Pablo, ¿no?, que él en la cárcel escribió todas las epístolas, estando en la cárcel, hermano. Aún en las peores circunstancias puedes estar ganando. Dice en Hebreos 6:12, dice, los sueños de Dios se heredan con fe y paciencia, no de un día para otro, con mucha fe y paciencia. Cuando José entró como esclavo tenía 17 años, a los 30 sale de la cárcel. Estuvo muchos años, ¿no, hermano? Él estuvo 13 años de esclavo, y yo creo que son 2 años que estuvo en la cárcel, si no me equivoco, pastor, que más o menos. Pero cuando cuando le mandaron a la cárcel, también se fue a la cárcel, el rey Faraón le mandó a la cárcel al copero y al panadero, que algún problema ha tenido, ¿no? Entonces un día de ellos, José le pregunta, dice, estaban ellos tristes, y le pregunta, ¿por qué estás tan triste? Entonces ellos le empezaron a decir los sueños que tuvieron esa noche. El copero le dice, yo tuve este sueño, y el panadero igual. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que él pudo interpretar ese sueño de las dos personas. Al copero le dijo, en 3 días, el faraón te va a volver a reponer en tu puesto, y volverás a servir la copa al rey. Y al panadero le dijo, en 3 días el faraón te quitará la cabeza, te matará.
Pero le dijo una cosa muy, muy buena, recordándole al copero, porque como él era el que iba a sobrevivir, le dijo, acuérdate de mí cuando estés con el faraón, para que él tenga misericordia de mí. Acuérdate de mí. Pero ¿qué pasó? Él ni se acordó, ¿no? No se acordó. Han pasado 2 años cuando un día el faraón tiene un sueño. Llamó a los mejores adivinos, pero nadie le podía interpretar. Ninguno de los mejores adivinos, nada, nada, nada. Entonces el copero ahí dice, ahora sí. Yo me acuerdo que hay uno que interpreta nuestros sueños. Y además que no solo interpreta, sino que todo lo que dice se cumple. Entonces le llamaron a José para que le pueda decir, interpretar los sueños. Le interpreta los sueños. Mira, hermano, dice, cuando José interpreta los sueños del faraón y le predestina lo que pasará en los 14 años siguientes, no solamente te digo que pasa mañana, sino que son 7 años. Lo que le dijo fue, lo de las vacas gordas y las vacas flacas, son 7 años de abundancia que va a tener la tierra de Egipto, y las vacas flacas, otros 7 años, pero de hambruna. Entonces le predestinó de aquí a 14 años. ¿Y cómo él lo ha hecho eso? Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que le pasó al faraón, porque el faraón se queda maravillado y dijo, ¿a quién más vamos a encontrar tan lleno del Espíritu de Dios más que este hombre? Pero ¿qué le dijo José en ese momento? Dice, y debe buscar un hombre sabio y prudente para que gobierne esos años. Como si fuera que él le dijo, aquí estoy yo, ¿no? Cuando le interpretó los sueños, le dijo, tienes que buscar una persona sabia, correcta y honesta para que te pueda organizar estos 7 años de abundancia que vas a tener, para que puedas estar preparado para los 7 años de hambruna que viene. Dios te ha hecho saber, y le dice el faraón, Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, ¿qué pasó en ese día de la cárcel? El faraón le puso como el gobernador, le ha dicho, en ese momento le dijo, nadie más va a ser mayor que tú, sino yo, solo el faraón. El faraón era en ese momento el que tenía el poder más grande, ¿no? En esa época. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? Como él tenía todo a su mando, por decir así, pues empezó a organizar todo lo que, a llenar los graneros, todo lo que se podía hacer durante esos 7 años de abundancia para que puedan ellos guardar para los 7 años malos que vienen. Después de 7 años de abundancia vino la hambruna a Egipto. Y no solamente a Egipto, sino llegó a la tierra de su padre donde estaba Jacob. Mira, hermano, en ese momento José ya habrá visto empezar a que el proceso tan doloroso que él pasó, el proceso de Dios con que él le estaba llevando esos sueños, que se iba cumpliendo, ¿no? Entonces llegó, cuando empezaron a tener hambre, la gente y el padre de Jacob, él dice, he oído que el faraón en Egipto se venden alimentos y los hermanos se han ido a comprar alimentos. Cuando ellos llegan allí, hermanos, yo me imagino a mí que José está así y vienen sus hermanos llegando allí y se postran ante él porque él es el mandamás en ese momento. Él era el que vendía los alimentos a la gente que venía, porque ellos son los que guardaron las provisiones. Imagínense, hermano, a sus hermanos en esa fila ver y comprar, y cuando les toca se postran ante José sin saber que era su hermano, porque han pasado tantos años. Son 13, 7, 20 años. 20 años han pasado de que ellos le hayan vendido con 17 años. Ahora ya tiene 37 años, ya no le conocían porque él estaba vestido
En aquella época como los faraones, ¿no? Y no le conocieron, pero José sí le conoció a ellos. José sí le reconoció. Pero ¿sabes qué pasa en ese momento, hermano? Lo último que le importó a José es que su sueño se cumpliera, porque tenía el corazón de Cristo. Lo que hizo fue ayudar a sus hermanos en otras palabras, a José no le importaba ser el más importante en esa época en Egipto. Él tenía esa humildad, un corazón constricto por pasar todo aquel proceso de Dios. En ese momento él solo quería agradecer a Dios, bendecir, perdonar y ayudar a sus hermanos y sobre todo salvar a su familia, hermano. Mira lo que pasa cuando superamos ese proceso, esas pruebas, esas tentaciones. Dios tiene algo maravilloso para nosotros ahí al final. Y eso es muy hermoso, hermano. Porque nosotros estamos luchando por una meta, por un sueño. No como muchos que luchan, pero algunos tienen todo. Pero llega en un momento de que dicen, no le tiene sentido la vida. Cuando ya tiene dinero, tiene poder, tiene fama, tiene todo, no le tiene sentido la vida. A nosotros no nos hace falta ninguna de esas cosas, hermanos, para estar feliz y contento. Y además con una esperanza maravillosa. Hermanos, cuando tú entiendas que los sueños de Dios no son principalmente para tu bien, aunque Dios quiere bendecirte, aunque no son principalmente para tu prosperidad, lo principal es que Dios quiere que tengas el corazón de Cristo para que los otros puedan ser bendecidos a través de ti, a través de mí. Hermano, muchas veces Dios nos usa a nosotros y nosotros queremos esa bendición para nosotros, pero realmente esa bendición se va para otra persona. Pero también debemos estar felices por eso, ¿no? Porque a través de nosotros, Dios nos usa a nosotros para bendecirle a otra persona, para llegar esa palabra de Dios a otra persona, para que no solamente nosotros estemos salvos, hermanos, sino que otra persona también le pueda llegar esa palabra, esa semilla, y que esa persona algún día con esa semilla pueda germinar y así llegar a todo el mundo. Hermano, Dios no nos da Dios nos da el sueño porque su meta no es el sueño, sino Él quiere caminar con nosotros, Él quiere estar con nosotros en el proceso de lograrlo, como hizo con José. Tal vez sea una excusa, ¿no? Una excusa de Dios de darnos ese sueño para que nosotros podamos buscar, ¿no? El sueño es una excusa. Dios te quiere a ti, me quiere a mí. Él quiere usarnos, transformarnos y a través de ese proceso también cambiar la vida de nosotros, cambiarnos a nosotros y cambiarnos a la gente que está a nuestro alrededor. Qué hermoso, hermano, porque Dios en ese proceso nos utiliza, nos da prueba, nos da esos momentos difíciles, ¿no?, para pasar, pero Dios está con nosotros, Él camina con nosotros. Entonces nosotros, si confiamos en Él, si tenemos esa fe en Él, podemos superar, venga lo que venga, hermano. Como dice Jacob en el principio, él decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Hermanos, vamos a ponernos en pie y le vamos a decir a Dios lo mismo que ha dicho Jacob. Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Porque Él es el Dios que nos ha salvado. Es el Dios nuestro que está con nosotros. Aunque nosotros estemos, Señor, en ese proceso, aunque nosotros estemos como José en la casa de Potifar, estemos de esclavos allí, que vamos a decirle a Dios que no le vamos a soltar hasta que Él nos bendiga. Hermanos, en este momento, Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Yo me pongo ante ti porque soy una pequeña semilla, Señor, entre todos mis hermanos, el más pequeño, Padre, pero yo quiero que tú bendigas, Señor, a esta iglesia. Sigue bendiciendo como tú has bendecido siempre, Padre. En este momento yo te pido que lo que pasemos en este proceso
de pulirnos, de tu, Señor, moldearnos, que tú estés con nosotros, no nos dejes, Señor, y nosotros tampoco te dejaremos a ti, confiaremos en tu palabra, seguiremos teniendo fe en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.